Tras 30 años de apertura del caso sobre los crímenes que habría cometido el grupo de la mal llamada limpieza social bautizado como los 12 Apóstoles en Yarumal, Antioquia, el Tribunal de Antioquia dictó una sentencia histórica de 28 años de cárcel a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, revocando la absolución que ya le había otorgado un juez. El giro judicial estableció además que hubo connivencia de miembros de la Policía Nacional en estos hechos que tuvieron como epicentro la hacienda La Carolina, que en testimonio de ex paramilitares presos como Pablo Hernán Sierra, servía como centro de entrenamiento paramilitar. Además, en este episodio, la Procuraduría abrió indagación a los rastreos irregulares que habría hecho la UIAF a funcionarios de Ecopetrol, lo que representa un punto de quiebre en la confianza interna de la Junta Directiva. Hoy es miércoles 26 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualizaciones de noticias de las últimas horas, luego de que se conociera un audio en el que Wilmar Mejía, agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, le pidiera a oficiales datos para desviar la atención y salvar al presidente de la hoguera y que tenía premura porque venían cambios en la policía y en otras agencias, de tanto ese funcionario como otros miembros de la DNI aseguraron que se trata de una suplantación, se trataría de una suplantación de Mejía. Incluso el ministro de Defensa Pedro Sánchez le confirmó al Tiempo que a su despacho han llegado denuncias sobre presiones para entregar información sobre generales y que también hay otras versiones que desmentían esas actividades. Por eso Sánchez aseguró que había pedido que se investigara, pero dicen la voz no es de Wilmar Mejía. Así lo dijo Jorge Lemus, director de la DNI. Sin embargo, este caso sigue muy vigente, muy expectante el país en torno a saber si alias Calarcá, de las disidencias de las FARC y quien se armó tras haberse desmovilizado de los acuerdos de paz de La Habana, tuvo alguna injerencia en generales actualmente para favorecimientos y para recibir información privilegiada de inteligencia del Estado. Una fuerte polémica se encendió por el viaje del director de la policía a la cumbre de Interpol en Marruecos en avión de lujo de la institución. Se estima que la hora de vuelo de esta aeronave ronda los $6,000, teniendo en cuenta que un viaje hasta Marruecos puede tomar más de 17 horas por recorrido. Pues hay una amplia polémica sobre este viaje del director de la policía, el general William Rincón. El asunto no habría escalado si no se hubiese sabido que además ya había una advertencia sobre los desplazamientos y los costos de este avión y que ya había habido restricciones dentro de las fuerzas militares para su uso. En un vuelo hacia Argentina, la aeronave tuvo que realizar una parada obligatoria en el aeropuerto de Leticia para abastecer combustible y si no se hacía, señalaron los informantes, la alternativa era aterrizar primero en Bolivia, lo que implicaba pagos elevados por derechos aeroportuarios. Al estimarse $6,000 la hora, además de lo que significa parar la aeronave en uno u otro país, pues los gastos son inmensos. La polémica está servida sobre la mesa y habrá seguramente más desarrollo en los próximos días. La decisión judicial del Tribunal de Antioquia en segunda instancia sobre el caso de Santiago Uribe Vélez pudo tomar por sorpresa a mucha gente, a otros no tanto. La decisión de condenarlo a 28 años de cárcel por 2 delitos relacionados con la creación del grupo conocido como los 12 Apóstoles, que en su decisión reconoce como responsable de una serie de crímenes en Yarumal, Antioquia, y de la operación de este grupo paramilitar. Esto sin duda va a generar un debate judicial gigante en los próximos meses porque echa atrás una decisión de un juez que lo había absuelto
por diferentes motivos y pues en el concepto del Tribunal de Antioquia había irregularidades. Vamos a hablar muchísimo más de eso y vamos a ir de fondo al caso de los 12 apóstoles. Estamos con Carlos López de la Redacción Justicia, quien ha estado cubriendo este tema. Carlos, bienvenido. Hola, Carlos, y un gusto a todas las personas que nos siguen en esta nueva edición del podcast. Y bueno, saludándolos con esta noticia que seguramente va a generar no solamente un debate judicial, sino también reacciones a nivel político, como ya ha pasado en las últimas horas. Carlos, empecemos por la noticia: 28 años de cárcel para Santiago Uribe Vélez en una decisión en segunda instancia. ¿Cómo venía este caso adelantándose desde hace años, además? Claro que sí. Este proceso de los 12 apóstoles, por el cual vinculan a Santiago Uribe, un ganadero hermano del expresidente Álvaro Uribe, tiene muchísimos años, empieza en los 90, con toda esa creación de grupos paramilitares en Antioquia, y varios años ha empañado, si se quiere, la política al expresidente Uribe, políticamente, pues el caso de su hermano. En los estrados judiciales estuvo durante mucho tiempo a cargo de un juez especializado, el juez primero especializado de Antioquia, que hace años había pedido un plazo a la judicatura diciéndoles que le ayudaran a su despacho para él poder concentrarse en la sentencia. Hace un año precisamente conoció el país de manos de ese juez el fallo de primera instancia con el cual él fue absuelto. La fiscalía había acusado a Santiago Uribe de concierto para delinquir y homicidio por su presunta participación en ese entonces en el caso de los 12 apóstoles, un grupo de paramilitares que se unieron para cometer crímenes, y dijo es inocente de estos dos cargos. Pero un año después conocemos de manos del Tribunal Superior de Antioquia, como bien lo indica usted, Carlos, que sí es encontrado culpable Santiago Uribe de ambos delitos y le dicta una condena de 28 años y 3 meses de prisión que no quedan en firmes todavía. De acuerdo, Carlos, ¿esto no es excarcelable o sí? No, se trata de delitos graves, que de homicidio, concierto para delinquir. Esto no es excarcelable, pero no va a prisión, primero, porque el tribunal en su decisión de 307 páginas no ordena la detención inmediata, es decir, no dice mientras se revisa el caso en la Corte Suprema, él tiene que estar privado de su libertad, no, él no indica eso. Y segundo, porque pues ya la defensa del ganadero Santiago Uribe ha anunciado que va a usar una figura que permite el ordenamiento penal en Colombia para que sea revisada en la Corte Suprema, la figura de impugnación especial o doble conformidad. Bueno, Carlos, adentrémonos ahora a la historia que tiene que ver con la historia del paramilitarismo en Colombia. El caso de los 12 apóstoles, que se empieza a registrar desde los años 90, mediados desde los años 90, y que significa la connivencia de este grupo de los 12 apóstoles en Antioquia con la Policía Nacional. Un caso que consterna muchísimo a los colombianos, que dejó un grupo importante de víctimas y que además es polémico por la relación de Santiago Uribe Vélez con su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo comienza esta historia en 1995? Sí, esta historia empieza en el 95 en la hacienda La Carolina de Yarumal, Antioquia, Carlos, en la que, como les decía, había varios movimientos paramilitares, también guerrillas, obviamente, en el departamento, y se une un grupo de personas a los que les ponen los 12 apóstoles, en especial porque había allí un entonces sacerdote, entonces de allí se desprende como esa vinculación religiosa, si se quiere, a ese grupo de personas que para la fecha se habrían unido para, como usted lo decía, ordenar varios crímenes en la región de gente que no era, digamos, de todo su agrado, algo abiertamente, como lo indica el tribunal, ilegal. Y eso se ha quedado allí durante muchos años. Familiares, organizaciones sociales alegaron ante la fiscalía para que esto se investigara, y empezó una investigación en los años 2000 que ha venido, digamos, surtiendo distintas etapas, no solamente en la fiscalía, sino también en el juzgado especializado de Medellín, de Antioquia, perdón, y se llega a un fallo de primera instancia en el que se dice que es inocente, pero un año después el tribunal tumba esa decisión y dice que es culpable. ¿Cómo, digamos, está organizada esta? Los 12 apóstoles son personas, como les decía,
de la región que se juntaron, y a Santiago Uribe lo ubican como uno de sus principales líderes, como una persona que les daba instrucciones a otros para cometer delitos. Es allí, por eso, que le dan el cargo de concierto para delinquir, que se unió con otras personas para cometer delitos. Y por el lado del homicidio, en particular, a Santiago Uribe lo sindican de haber participado en el crimen de un señor llamado Camilo Barrientos, quien fue asesinado. Y era un conductor de un bus escalera, estas famosas chivas, que iba entre Campamento y Yarumal. A ese señor lo asesinan allá en la década de los 90, y lo que dice el tribunal es que Santiago Uribe tuvo conocimiento de ese crimen. Lo que ha alegado su defensa es que él no pudo haber tenido conocimiento y que tenía que haber sido declarado inocente, pero ya digamos el fallo lo dice expresamente y dice no solamente que tiene que condenarse a Santiago Uribe por el crimen de Camilo Barrientos, sino que también en todo este confabulado de crímenes que al parecer cometieron quienes hicieron parte de los 12 apóstoles, tiene que investigarse a Santiago Uribe. Es decir, el tribunal manifiesta que por otros crímenes que se habrían cometido en Yarumal y otros municipios de Antioquia, tiene también que indagarse al hermano del expresidente Álvaro Uribe, a ver si también tuvo o no participación en ellos. En esta historia, Carlos, han desfilado una serie de testigos a lo largo de 30 años, que algunos de hecho han cambiado su testimonio durante este tiempo, lo que genera bastante ruido en todo el caso. ¿En qué ha quedado este tema de los testigos? Sí, ha hecho mucho ruido sobre digamos, la calidad de los testigos que se han dado en este caso, pero en particular fue para el tribunal muy valioso, o le dio mucha credibilidad a Juan Carlos Meneses, un testigo que hizo parte del plan para matar a Camilo Barrientos, y que dijo que las iniciativas para cometer ese crimen estuvieron en manos de Santiago Uribe. A Juan Carlos Meneses lo han controvertido la defensa claramente. No le dio toda esa validez el juez especializado hace un año en el fallo de primera instancia, pero para el tribunal ese testimonio fue importante, principalmente el de Juan Carlos Meneses, quien habló de esa participación del ganadero en el asesinato. ¿Qué ocurrió luego con los 12 apóstoles? En su momento fue una organización de esas que se reunía para combatir por sí mismo, un grupo abiertamente paramilitar, para combatir a sí mismo lo que a ellos no les gustaba en esas regiones de Antioquia, en el norte de Antioquia, en Campamento, en Yarumal, en especial la Hacienda La Carolina. Se reunían y de allí planeaban, era gente, digamos, prestante de la zona, se reunían para ellos, digamos, por su lado, cometer ciertos delitos han venido siendo investigados a medida que la Fiscalía ha avanzado, y que pues tampoco podemos detallar a ciencia cierta responsabilidades, porque mucho de lo que se ha dicho es que no ha habido toda la cantidad de investigaciones que debían hacerse, o que son totalmente inocentes. Claramente aquí hay muchos ramos de dónde coger, pero lo que se tiene documentado con informes periodísticos que creo que usted y yo conocemos, como también decisiones como esta, es que se unieron para delinquir, y por eso de allí se nombra el delito de concierto para delinquir en el caso de Santiago Uribe. Carlos, ahora hablemos de las víctimas y de los familiares de las víctimas que están desde hace 30 años buscando una respuesta. ¿Qué sabemos de ellos y de lo que ha significado esta espera y la decisión actualmente del Tribunal de Antioquia? Claro, aquí hay una víctima, en este caso puntual, que es Camilo Barrientos, el conductor por el cual han condenado a Santiago Uribe, pero hay otra serie de víctimas que, como bien lo indica el fallo, pues están alegando que deben responder quienes integraron ese grupo de los 12 apóstoles. Ellos han alegado a través de organizaciones sociales que ha habido una impunidad frente a la comparecencia de quienes ordenaron asesinatos en Antioquia en los últimos años de los 90. Siempre este proceso estuvo o tuvo como una cabeza visible a Daniel Prado Albarracín. Es un abogado que defendía, que representaba a las víctimas del caso de los 12 apóstoles, y durante muchos años él estuvo al frente de ese proceso, y hace
unos meses, él sale porque ahora es servidor público y lo que hablaba en diálogo con nosotros es que se ha hecho justicia y que después de tantos años, pues se ve que nadie está por encima de la ley. Fueron las palabras que él nos dijo, pero que no podía opinar más allá debido a su calidad de funcionario público. Él siempre fue esa cara visible, Daniel Prado Albarracín, y del otro lado estuvo Jaime Granados, que es, además de ser defensor de Santiago Uribe, pues es el abogado natural del expresidente Álvaro Uribe y que creo que también el país ha escuchado en varias intervenciones. Ellos dos eran como esa contraparte y claramente representaban muchos intereses, el de Camilo Barrientos por un lado, pero también hay detrás organizaciones sociales que están alegando pues que este tipo de situaciones tengan más resultados a nivel judicial, ya sea para concluir que no participó Santiago Uribe en otros delitos, como también para decir si efectivamente los hizo. Carlos, una de las cosas que queda claras también del fallo es cómo señalan la connivencia de miembros de la policía en este proceso de la formación de los 12 apóstoles. Es decir, lo sentencia de manera muy clara. Claro, lo sentencia y parte de ello es que le da credibilidad a Juan Carlos Meneses. Un apartado muy especial del fallo es que dice Santiago Uribe, estoy abriendo comillas, en su condición de líder de esa agrupación criminal se encargaba, junto con otras personas, de recabar información y definir sus potenciales víctimas. Cierra comillas, y como usted bien lo dice, habrían participado agentes estatales, en especial gente de la policía, y de allí sale ese testimonio tan importante que es el de Juan Carlos Meneses, al que no se le había dado credibilidad en su momento, porque él dejó de hablar cierto tiempo, pero el tribunal dice, hay, digamos, suficientes elementos para concluir que a esta señora hay que darle credibilidad y que fue Santiago el que participó del crimen de Camilo Barrientos. Hay que tener muy en cuenta, y es que el año pasado el juez especializado de Antioquia declara inocente a Santiago Uribe por duda razonable. Es decir, eh, fue como que hay elementos que podrían llegar a concluir que Santiago Uribe participó de estos hechos, pero no lo suficientes. Y por eso es que dice, ante una duda razonable, como en todo proceso jurídico, pues lo que procede es declarar inocente a una persona. Esta vez el tribunal sopesa las pruebas que ha presentado la fiscalía y dice, aquí no hay una duda razonable, tiende más a que efectivamente él participó de estos dos delitos y por eso lo condena. Otra cosa, Carlos, que llama la atención es el señalamiento que hace esta segunda instancia acerca de los fallos que habría cometido el juez en primera instancia. Dice, el juez se limitó de forma deliberada y constante a una relación fragmentada de cada uno de esos 4 testimonios. Es decir, arroja un mensaje fuerte acerca de lo que hizo el juez. Sí, claro, le jala las orejas, si se quiere, al juez de primera instancia, porque dice que tanto él como juez, como la defensa, que pues claramente estaba haciendo el trabajo, cuestionaron a Juan Carlos Meneses, a este oficial de la policía. Varios testigos ya habían mencionado la lista desde el mismo momento del asesinato de Camilo Barrientos. Es decir, como usted no dice, el juez se limitó, según el fallo, a examinar como que no en su conjunto las piezas, sino que a decir, en este pedacito tal cosa, tal cosa, tal cosa, por ende es inocente el señor Santiago Uribe. Le ha jalado las orejas y no solamente ha pedido que se, digamos, que ha proferido una condena contra Santiago Uribe por esos hechos, sino como lo decíamos anteriormente, ha pedido que se investiguen las otras conductas delictivas en las cuales habría participado este ganadero antioqueño. También llama la atención en el concepto del tribunal que señala había una lista de personas para asesinar que tendría ese grupo de los 12 apóstoles y que varios testigos afirmaron haber visto esa lista en el momento mismo del asesinato de Barrientos Durán. Sí, es precisamente esa lista, ese listado del que hablan, de que otras personas ya también lo han documentado, es en el que se pide a la Fiscalía que indague si Santiago Uribe también habría participado, habría ordenado los asesinatos de esas personas que aparecían en esa llamada lista que, como usted bien lo indica, hay varias, hemos examinado varios apartes de este fallo de 307 páginas y hay varias frases
un poco cuestionando dentro del marco de lo legal la decisión del juez de primera instancia. Y como usted bien lo ha indicado, la conclusión del tribunal es que Santiago Uribe actuó con dolo, es decir, con pleno conocimiento a la hora de afectar la vida de Camilo Barrientos y de asociarse con los 12 apóstoles. Bueno, Carlos, ¿y qué es lo que viene en este caso? Uno supondría que la defensa de Santiago Uribe Vélez va a apelar esta decisión, ¿no? Efectivamente, así es, Carlos. Jaime Granados, que es el abogado titular con quien en su momento hablamos de este caso, él siempre ha salido a los medios a hablar de este proceso, ha dicho, ha manifestado públicamente que va a usar el recurso de impugnación especial que otorga la ley ante cualquier persona para que en una doble conformidad la Sala Penal de la Corte Suprema revise este caso. Y mucha gente se preguntaba, Carlos, ¿qué diferencia hay entre la casación en la que está el expresidente Álvaro Uribe? Recordemos que en su proceso por soborno a testigos y fraude procesal, el proceso de Álvaro Uribe va a casación, pero el de Santiago Uribe va a doble conformidad. Allí hay unas diferencias jurídicas, pero para concentrarnos en el que nos atañe en este momento, esa doble conformidad se debe a que ha sido condenado, ha sido vencido en juicio Santiago Uribe en una instancia, es decir, en una sola vez, que es en esta segunda instancia. No sé si me hagan entender. O sea, él nada más tiene un fallo en contra, que es este reciente. Tiene la posibilidad de que le revisen en otra instancia especial esa decisión adversaria que se ha proferido recientemente. Entonces, esa doble conformidad lo que va a hacer es que vaya a la sala penal para que dentro del marco legal puedan revisar, si se quiere, en términos castizos, para que todos entendamos, es una apelación, como usted nos decía, es como una apelación a la apelación. Ya la Fiscalía había apelado el fallo de primera instancia con el cual habían declarado inocente, y ahora la defensa va a apelar también y los magistrados tendrán que revisar. Hay una diferencia un poquito técnica también, y es que el caso del expresidente Uribe es algo más difícil de llevar a la Corte Suprema porque es un recurso extraordinario de casación. Requiere de muchísimo conocimiento para que la Corte lo pueda revisar. En el caso de Santiago Uribe es una impugnación más sencilla, si se quiere, que no requerirá de tantos tecnicismos para que llegue al máximo tribunal. Una vez allí se decida, se podrá conocer si revocan la sentencia de Santiago Uribe, si la modifican, ya sea subiéndole o bajándole la pena, o si la confirman totalmente. Luego de que se conocieran los rastreos irregulares a funcionarios de Ecopetrol a través de la Agencia de Inteligencia Financiera, la UIAF, pues ha habido todo un desarrollo. Comienza una indagación de la Procuraduría para entender cómo se desarrollaron estos rastreos de estos movimientos financieros. No solo se trata de miembros y exmiembros de la junta directiva de Ecopetrol, sino también proveedores. Hay una lista de más de 100 nombres. Todo esto se empezó a dar a conocer después de un reporte de la unidad investigativa de El Tiempo. Estamos con Marta Soto, editora de la unidad investigativa, para entender qué significan estos rastreos y en qué se encuentra ahora esta situación. Carlos, gracias. Pues sí, la Procuraduría General acaba de anunciar que en efecto pidió que se iniciara una indagación por esos rastreos y para establecer si hubo algún tipo de irregularidad en la manera como estaban pidiendo que se chequearan las finanzas y movimientos de varios de los miembros de diferentes filiales de Ecopetrol, de ejecutivos, de miembros de su propia junta directiva y de proveedores. El caso surgió cuando el diario El Tiempo reveló el convenio en el que se firma que el contrato con la UIAF, en donde se asegura que se le van a entregar informaciones para que proceda precisamente a iniciar ese rastreo que por lo general siempre parte de operaciones sospechosas que el sistema financiero envía a la UIAF. Pues acá, a través del convenio ya no se necesitaba, en algunos casos habían, en otros no, esas operaciones sospechosas, sino que empezaron a entregar listados. El Tiempo obtuvo esos listados, empezó a indagar, pues hay algunas personas que en este momento ya no pertenecen a Ecopetrol, sino que trabajan
en otros importantes y reputados grupos financieros, pero le llamó la atención el caso de Edwin Palma, actualmente ministro de Minas y Energía, también de las cabezas del poderoso sindicato de la Unión Sindical Obrera, USO, y además de miembros de junta directiva que terminaron retirándose de Ecopetrol, ya sea por renuncias o por rotación. Hay algunos de ellos que se declararon, por ejemplo, el ministro Palma, extrañados, aseguraron que era claro que el presidente de la República no conocía de esas prácticas, y hay algunos que dijeron que iban a interponer recursos para saber cuáles eran las razones por las cuales habían ordenado indagar sus finanzas personales y en algunos casos las de sus familias. La petrolera desde el día cero le dijo al periódico El Tiempo que el convenio está basado en la ley de inteligencia, que no hay nada irregular, que es una cooperación interinstitucional, pero El Tiempo estableció que incluso dentro de la petrolera hubo varias dudas en torno a ese famoso convenio que hoy queda bajo la lupa de la Procuraduría. Marta, ¿cómo está afectando esto la confianza interna de Ecopetrol y de la junta directiva? Además, porque todos estos temas afectan reputacionalmente. Cuando estaban investigando a Ricardo Roa, esto tuvo un efecto en la cotización de la empresa en la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo queda esa confianza? Pues mire, sobre Ecopetrol lamentablemente están levitando varios escándalos, varias dudas, varias investigaciones, empezando por la compra del apartamento de Ricardo Roa Barragán, denunciada por El Tiempo y que está en proceso de investigación. Él asegura que ahí no hay nada irregular, pero después apareció el millonario contrato de Covington & Burling, que saltó sin que nadie o muy pocos lo supieran, de 875 mil millones de dólares, perdón, $875,000 a 5,8 millones de dólares, y ese precisamente estaba concebido para que se mirara el impacto ante autoridades de Estados Unidos de todas las indagaciones en contra de Ricardo Roa. Súmele a eso el tema de la campaña, en donde estamos pendientes del Consejo Nacional Electoral para que se decida si se vota a favor de la sanción por violación de topes electorales. Y acuérdense que él, antes de llegar a la petrolera, fue el gerente de la campaña Petro Presidente. Pues lo que nos han dicho algunos exmiembros de Junta of the Record y a otros periodistas como Daniel Coronel, que se unieron a la indagación de El Tiempo, es que por lo menos les quedan muchas dudas de cuáles era el ambiente y las razones por las cuales fueron incluidos en esta especie de listas negras para que sus finanzas fueran indagadas. Uno de ellos, incluso Saúl Catam, es una persona muy cercana a Casa de Nariño y hoy es la cabeza de Internexa, una empresa que tiene relación con Ecopetrol, que está dentro del ecosistema, digamos que energético oficial, y al que también pidieron que le esculcaran sus finanzas. Así que yo creo que el ambiente laboral no es que esté muy sano actualmente. También encontramos a vicepresidentes que están hoy en la petrolera y que pidieron ser indagados, y lo que queremos saber, que creo que es lo mismo que va a establecer la Procuraduría, es qué pasó con esas indagaciones, pero lo más importante, si tienen soporte para que se hicieran. Marta, ¿esto a quién se lo reporta la UIAF? Y sobre todo, ¿puede tener esto impacto en la información de inteligencia? Sabemos que hace poco se habló de restringir el acceso a inteligencia de Estados Unidos. ¿Podría tener cierto impacto esto en las investigaciones de Estados Unidos? No, para nada. En caso de que le pidan a la UIAF información, por supuesto la comparte, pero acuérdense que la UIAF está por ahora sancionada por haber filtrado información de la operación Pegasus. ¿Se acuerda que el presidente en una locución entregó una información clasificada que había entregado un par de la UIAF y por eso está en este momento sancionada? Lo que sí sabemos es que el circuito normal de este tipo de información es que si usted encuentra algo irregular, tiene que entregárselo a la fiscalía. La pregunta es, ¿se convirtió en investigaciones? ¿Cuáles eran las dudas que habían en torno a estas personas? ¿Para qué estaban escarbando en sus finanzas? Creo que todo esto es lo que la fiscalía pretende aclarar, y vuelvo y les repito, la petrolera asegura que todo es legal.
Gracias por acompañarnos en el Café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del Café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.